El día de hoy decidimos entrevistar al Dr. José María Jiménez Ávila, una persona que causó una influencia positiva en nuestra vida académica como personal. Él es un doctor egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en ortopedia y traumatología y además una subespecialidad en columna. Además de su área médica, también tiene una área especial de la investigación, de la cual nos vamos a enfocar un poco. El doctor, además de ser colaborador en una revista, es editor en otra. También ha tenido oportunidades de hacer investigaciones en muchas áreas de la medicina y de presentarlas no solo en congresos nacionales, sino en internacionales. Él tiene como propósito influenciar a todas las personas, tanto de pregrado como de posgrado, que pasen por sus aulas para que sean un médico integral. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean únicamente médicos de clínica o de cirugía, sino que amplíen su conocimiento hacia la investigación y para así poder crear un impacto en la sociedad. Hola, pues primero que nada, muchas gracias, doctor, por prestarnos unos minutos de su tiempo para hacernos esta entrevista. Y pues la primera pregunta que le quisiéramos hacer es la que se le hace a todo estudiante o bueno, persona que estudió medicina de por qué se estudió medicina. Inicialmente yo creo que el primer momento en el que decidí hacer medicina yo creo que fue a finales del bachillerato. Tuve quizá una influencia muy directa porque pues, mi padre era médico, fue anestesiólogo, mi abuelo fue médico. Todavía no se definían las especialidades como tales, pero él se dedicaba a la parte de la oftalmología. Entonces el ambiente en el que viví prácticamente era ambiente de hospital. A la hora de la comida se hablaba de medicina, se hablaba de enfermedades, se hablaba de tratamientos y pues llegó un momento en el que sí llega a influenciarte el gusto por la medicina y aparte pues a lo mejor tienes la oportunidad de conocer, por ejemplo, cuando estaba yo en la secundaria, tenía un amigo con el que nos juntábamos para jugar y lo tuvieron que operar de las amígdalas. Entonces, el hecho de haber acudido a su cirugía, yo creo que también fue como un momento que realmente como que marca que realmente es lo que a ti te gusta. A veces hay situaciones en las que de repente el hecho de ver sangre, el hecho de abrir ver alguna víscera te genera algún tipo de reacción física y bueno, ahí me di cuenta que al menos esa parte la tenía ya superada, ya estaba controlada, exacto. Y ya dentro de la medicina, que ya estaba en la carrera, ¿cómo se dio cuenta que su especialidad iba a ser ortopedia? Cuando estás dentro del área en el pregrado, pues tienes la influencia de muchas especialidades. Mi padre trabajaba era anestesiólogo, pero prácticamente estaba en el área de ginecobstetricia. Cuando está uno de preinterno, la primera área de especialidad en la que te sientes como médico, porque tú mismo resuelves un parto, siempre y cuando sea normal, y te hace sentir, o te hace darte cuenta que realmente lo que aprendiste tiene un resultado. Entonces yo creo que todos en algún momento, así como cuando está un niño, todo uno quiere ser bombero o piloto, yo creo que todo estudiante de medicina, cuando entra al preinternado o a sus ciclos clínicos, lo primero que uno quiere ser es ginecobstetra o pediatra, porque te das cuenta que lo haces y lo haces bien, y dices, bueno, pues eso quiero seguir haciendo. Pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que las especialidades son muy vastas, que tienes cierta afinidad por algunas otras materias. Por ejemplo, a mí desde el punto de vista de la parte teórica, me gustaba mucho cardiología, o sea, y hasta la fecha, cardio me sigue fascinando, todo lo que es la parte fisiológica y fisiopatológica. De hecho, en algún momento sí pensé en hacer cardiología, o sea, que ya estamos hablando de especialidades que siempre estuvieron en mi mente,
que fue oftalmo y fue cardiología. Pero de repente la cardiología sola no me gustaba, más bien yo quería algo quirúrgico. Y la cirugía cardiovascular, pues también se me hacía muy interesante, pero empiezas quizá a adentrarte en una situación de tu vida como profesional. O sea, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en de que para llegar a ser un cirujano cardiovascular, pues iba a pasar mucho tiempo. Veía que las oportunidades de poder trabajar en algún lugar pues son un poco más reducidas, entonces pues no, había cosas que de repente no me gustaban mucho, pensaba yo que eran cirugías demasiado largas, o sea, le empecé a buscar cosas un poco negativas como para hacerme un lavado de cerebro yo mismo. Pero cuando se da el momento de hacer la elección de la especialidad, cuando a mí me toca presentar el examen del ENARM, antes te daban la oportunidad de seleccionar tres especialidades, y pues fueron las 3 especialidades que puse. En primer lugar la traumatología, en segundo lugar la gine, y en tercer lugar la cardio. Ahora, ¿qué me hizo decidir la trauma? Pues de repente la empiezas a conocer y te das cuenta que es una especialidad muy objetiva, que es una especialidad que ningún área se mete contigo. O sea, ¿por qué? Porque ninguna, ni los internistas, ni los ginecobstetras, al contrario, tú te andas metiendo en los terrenos del reumatólogo. Y te empiezas a dar cuenta que la especialidad es muy objetiva. O sea, los pacientes, desde que están abriendo la puerta del consultorio, tú ya sabes qué es lo que tienen y sabes lo que le vas a hacer. Y te vas adentrando en lo que es la diversidad que tiene la especialidad, te vas dando cuenta que tienes contacto con la urgencia. Yo creo que cuando está uno iniciando, otra de las influencias que uno tiene son los programas de televisión, que el Dr. House, emergencias y todo lo demás. Si vemos el dinamismo con el que se dan estas cosas y el heroísmo con el que resuelven los problemas de manera inmediata, y eso también yo creo que forma parte de la influencia que puedas tener, y la trauma lo tiene. Entonces se empieza a complementar, y es por lo que decides hacer traumatología como la especialidad de primera elección. Muy bien. ¿Y cómo es que se decide usted después de hacer traumatología por hacer la subespecialidad en columna? Hay ocasiones en las que las decisiones a veces las tomas de una manera circunstanciales, a veces no las tomas tú de manera directa. En mi caso muy particular, mi experiencia que tuve con la cirugía de columna fue porque una vez que entras a trabajar como ortopedista, entras a un sistema en el que tienes una contratación que hasta cierto punto, por ejemplo, yo empecé a trabajar en el IMSS hace 16 años, y en el IMSS tienes la particularidad del tipo de contratación, que es lo que les llaman los eventuales. El eventual es aquel médico y especialista que tiene que estar cubriendo las incidencias, que quiere decir que si hay alguien que está operando cadera, pues hay que suplir el de cadera y luego el de rodilla y así. Pero de repente empezabas a tener cierta predilección por algunas áreas. Por ejemplo, a mí inicialmente me gustó mucho el reemplazo articular, porque fue cadera y lo que era rodilla. Pero por así, por circunstancias del destino, cuando a mí me deciden entregarme la base, vengo a suplir a un doctor que estaba en clínica de cadera. Entonces, pues ahora sí que iba a caer exactamente en el lugar que a mí me gustaba, pero a lo mejor el destino por ahí me tenía una sorpresa, y era que llego yo a presentarme con mi jefe de servicio y le digo: doctor, ya tengo mi base, voy a iniciar a cubrir al doctor que estaba en clínica de cadera, pues estoy a sus órdenes. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que me dijo: no, tú tienes que hacer cirugía de columna. La verdad, al principio sí me generó un cierto impacto, porque supone que tú ya te sientes experto en otra área y es volver a iniciar en otra actividad que, si no era desconocida hacia mi persona, pues sí había cierta predilección para otras cosas. Pero como te digo, a veces yo creo que hay que
dar la oportunidad a que las cosas se den, porque a veces, había un dicho que decía mi abuelo, que a veces Dios no entiende de caprichos, ¿verdad? Que a pesar de que uno quiere, el destino ya te tiene predeterminado otras cosas. Entonces, dices, bueno, la tomé con la decisión, con toda al principio con sí cierta incertidumbre, tuve a mi jefe de servicio en mi mente muchas veces, pero ya después lo empecé a tomar de la manera más positiva. Y bueno, ¿qué fue lo primero que tuve que hacer? Bueno, si iba a ser cirujano de columna, tenía que especializarme en el área, y pues decides empezar a buscar los cursos, decides empezar a prepararte. De ahí surge que tenga la oportunidad a hacer un adiestramiento en Alemania. Estuvimos en Regensburg y estuvimos en Wiesbaden, que ahí fue donde tuve quizá mis primeros contactos para hacer ya como si fuera un adiestramiento en el área de columna. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se me empezó a programar cirugía de columna. Al principio sí pedía cierto apoyo con mis profesores o mis maestros, que en ese momento ya venían siendo colegas con los cuales tuve un aprendizaje muy importante. Y bueno, yo creo que de ahí es cuando se deriva ya la posibilidad de haber hecho cirugía. Y bueno, se han generado toda una serie de situaciones que ahorita lo pienso de manera retrospectiva, que a lo mejor si lo hubiera hecho en cadera no hubiera hecho lo mismo hasta ahorita, exactamente. Por eso a veces es bueno dejar ver qué es lo que el destino le tiene a uno programado. ¿Sí? Pues yo creo que ya todo es parte de un plan. Ya dentro del área de columna, ¿cuál sería como un momento que usted haya dicho como determinante para saber que ese fue su lugar ya como columna? Cuando hago digo que estoy ya haciendo la especialidad, yo más bien el adiestramiento en columna, te das cuenta que como que no era nada más lo que yo quería. Algo que a lo mejor no me preguntaste, pero en mi etapa de pregrado, más bien en el servicio social, tuve la oportunidad de hacer un servicio social en la ciudad de Guadalajara. Y tuve la oportunidad de hacer el servicio social en un área de investigación, específicamente en una maestría y un centro universitario, en este caso la Universidad de Guadalajara, en la que estuve haciendo mi servicio primero un año con ellos. Entonces tuve la oportunidad de participar de una manera muy directa con investigadores. Afortunadamente en ese tiempo mis investigadores o mis tutores estaban todavía en formación, entonces crecí con ellos, aunque yo no tenía el grado, pero yo sabía que yo tenía que regresar a hacer una maestría, porque eso fue lo que a mí me llenó. Sabía, o a lo mejor visionaba, que aunque todavía las maestrías y los doctorados no tenían el lugar que tienen ahorita, y yo sí, eso sí lo llegué a visionar, que la maestría y el doctorado iba a venir a ocupar un espacio en todas las áreas, porque a más de alguien yo les llegué a comentar que quería hacer una maestría, y más de alguno me decía que estaba haciendo ahí si yo era cirujano, y cirujano de columna. Entonces pasó el tiempo del lapso en el que estuve haciendo mi servicio. Termino de hacer el servicio, me contratan como investigador asociado, mientras presento mi examen nacional, la preparación y todo lo demás. En el R1 todavía tengo oportunidad de estar haciendo las dos cosas, en el R2 menos, pero en el R3 tengo que renunciar al puesto porque pues ya la especialidad me absorbía. Y bueno, de ahí se deriva que cuando a mí me dan previo a que me den la base, como yo te comentaba, yo sabía que tenía que regresar. De hecho, cuando estaba ahí en la maestría me invitaban a hacer la maestría, pero yo no quería hacer la maestría hasta que no terminara mi especialidad. Eso sí lo tenía bien enfocado. Termino de hacer la especialidad y es cuando decido hacer la maestría y es cuando regreso. ¿Sí? Regreso. Todavía no cuento de manera institucional con los apoyos de becas, porque en ese momento todavía sigo siendo eventual. Tomo una contratación que fuera por las noches, entonces iba en la noche a trabajar, lunes, miércoles, viernes, y en las mañanas me iba a hacer la maestría. En ese tiempo eran clases presenciales,
de las 8 a las 12, entonces tenía una impresora dentro de mi locker y hacía mis tareas y las entregaba porque me cruzaba y me iba a clases. Había veces que teníamos cirugía en la madrugada, entonces era operar y pasarte a la maestría para seguir como un alumno común y corriente. De hecho, cuando yo estaba en ese momento yo todavía estaba de eventual. Cuando estás de eventual tienes la condición de que te pueden cambiar en cualquier momento o te pueden dar la base en cualquier momento. Entonces tienes la incertidumbre, que todo el mundo la tenemos, incluso más los que están en el área médica, de que no sabes en qué lugar te van a dar, dónde vas a estar ejerciendo. Y partiendo de ese punto decidí acumularme de materias, o sea, para si me llegaran a cambiar, pudieran ser las menos posibles y pudieran titular pronto. Pero no les miento, hubo en el segundo semestre, me agarré 13 materias para, yo decía, no, es que si me dan la base me van a mandar y ya no voy a poder o se le va a alargar el tiempo, pero otra jugada que me tenía como es el destino, me dan mi base y me la dan aquí. Entonces cuando me dan aquí esa de la base, yo estoy casi terminando mi maestría y ya nada más tenía 2 materias, entonces fue muy light, llevar 2 materias para titularme, entonces tuve gran oportunidad para hacer mi proyecto. Y luego, terminando la maestría, una vez que me dan mi base, bueno, pues ya pasan 3-4 años que ejerces como médico ortopedista, que ya manejando la clínica de columna, y es cuando ya decido terminar con el ciclo, que sería, bueno, ya hiciste todo el proceso, y es, bueno, terminar con lo que es un doctorado. Entonces, ya estando de base, pues ya la institución ya te beca, ya estuve 2 años sin acudir al hospital, dedicándome 100% más aparte la parte práctica, lo que sería el posgrado, y básicamente así fue como se decidió enmarcar todo este proceso. Y bueno, cuando llegan los tiempos en los que tú ya estás titulado, pues es cuando viene el boom y los auges de lo que es la gente con maestría, de la gente con doctorado, pero yo ya en ese momento quizá yo había aprovechado 5 años en los cuales pues eso hasta cierto punto ya me dio las oportunidades de ser como punta de lanza en mi especialidad, que en eso sí te lo puedo decir, que cuando yo hice el doctorado éramos 2 a nivel nacional, ortopedistas, y en la actualidad, con mucho orgullo te puedo comentar que en abril del año pasado nos invitaron a integrarnos a la Academia Mexicana de Cirugía. La Academia Mexicana de Cirugía es el órgano consultor del gobierno federal, es el máximo órgano que tiene al menos la cirugía. Existe la otra que es la Academia de Medicina y me invitaron a participar como parte de lo que le llaman ellos los sitiales o los lugares. De hecho son lugares que ya están determinados, incluso no se dan más a una de 2, o que renuncie alguno o que de repente fallezca la persona, ¿no? Entonces hay 14 sitiales en ortopedia y de esos 14 este año me invitaron a participar como parte del órgano consultor. Y bueno, para poder ingresar a la academia, primero no es un ingreso que tú haces en base a solicitud. Para el ingreso a la academia es bajo invitación. O sea, eso fue lo que a mí me sorprendió y quizá le dio digamos un estímulo a lo que tú haces, y es que alguien que no te conoce de repente te llega un correo y te diga: doctor, tú no me conoces, soy el doctor fulano de tal, soy ortopedista, compañero tuyo, conozco tu trayectoria, me gustaría que ingresaras y formaras parte de los académicos de la Academia Mexicana de Cirugía. Para mí, o sea, fue una sorpresa porque pues eso suele ser muy centralizado. A veces la parte de provincia, en ese caso, como que no nos hace mucho caso, y que alguien, o sea, me lo hubiera marcado así. Tomé la decisión de armar mi currículum, mandarlo, y me encuentro con un obstáculo, que es que aparte de la invitación, es que te tienen que mandar 5 cartas, 5 académicos de ortopedia, de los cuales yo no conocía a nadie. Se lo informo a la persona que me invitó, y sabes que por eso no te preocupes. En cuanto casi terminamos como a la media hora, yo ya tenía 5 cartas de recomendación de gente que
aparentemente no te conoce, pero en la actualidad pues la influencia que en un momento dado ya le has generado, pues a veces te das cuenta que no es, que, o sea, que la única que te conoce es tu esposa, tus hijos y tus papás, pero ahorita con todo el trabajo que se hace en internet, te conoce más gente de la que te imaginas. Entonces de ahí, bueno, se deriva que empiezas a darte cuenta del papel que tienes en tu especialidad y de la responsabilidad moral que en eso implica. Entonces tu responsabilidad moral era que si de las especialidades menos científicas, yo creo que está catalogada la traumatología. Entonces era cambiar el concepto de lo que es la especialidad hasta algo más científico, y derivar de esto y empezar a trabajar con educación, empezar a trabajar con... Exactamente, crear todo un sistema que ahorita prácticamente, pues ahora sí que forma parte de tu vida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque eso lo haces en todas las áreas. Lo haces en el área de pregrado, lo haces en el área de posgrado, y esto, bueno, ahorita actualmente formamos parte de lo que es la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, en la cual estoy coordinando lo que son trabajos libres de investigación. Una propuesta fue que todos los trabajos que se empezaran a dar motivara a que mis compañeros empezaran a publicar. En el 2011 me decidí a hacer una revista que la pude hacer en Medigraphic, de hecho se llama Columna en Línea, y bueno, fue muy complejo, pero tuvimos eso más bien fue la llave. Hicimos un número de un año completo con 4 volúmenes, pero eso fue la llave para yo conocer al editor de la revista de Columna en Línea, que es el doctor Helton Defino, el cual es el director jefe de la revista de Columna en Brasil. Me contacta también sin conocerme, pero volvemos a lo mismo. Me dice, oye, ¿por qué en lugar de estar dividiendo esfuerzos, por qué no los conjuntamos? Te doy un espacio, haz de cuenta, en la revista, como alguien, como un externo. Entonces, fue muy grato ver que en la revista de Columna aparece exactamente en los capítulos todas las sociedades, la Sociedad de Ecuador, la Asociación de Brasil, y abajo dice Columna en Línea, capítulo de México. ¿Sí? Y al final pues es el trabajo que había realizado. Y de ahí, bueno, pues se deriva que ya todos los trabajos que hemos hecho durante los congresos, tenemos ya la credibilidad de que los trabajos que yo envío me los aceptan sin entrar al comité por pares de la revista de Columna. Cada año ya ahora nos están dando un número especial, y el primer número de cada año ya corresponde a México. Entonces, por ejemplo, en el 2015 el número 1 correspondió a México, y ya son trabajos en los que hay compañeros míos que están publicando. Entonces ya como que ese trabajo que tú hiciste ya lo facilitaste, ¿no? Y bueno, la primera experiencia que tuve en ese sentido pues fue a mí me apasiona mucho la educación, y lo que tú puedes influir en base a lo que te ha costado trabajo entenderlo, facilitarlo. Y eso, por ejemplo, con mis residentes, yo veía que tenían una gran dificultad para hacer sus proyectos de tesis. Y de repente llegaban conmigo y decían, oiga, doctor, ¿me pudiera explicar? Sí, claro. Entonces empezabas a explicar, ¿no? Y luego se daba cuenta a él que le estabas ayudando porque necesita la tesis para titularse, y de repente llegaba el otro y volvía a preguntar lo mismo. Y el otro, no, ¿sabes qué? Empecé a armar un curso para ellos, empecé a armar toda una serie de material. Esos materiales se fueron evolucionando, te empiezas a contactar gente, o sea, eso hace que las mismas coincidencias empiezas a tener con gente que en algún momento dado tiene tu misma locura y tu mismo sentido, y es donde de repente conozco a esta gente de Brasil, conozco a gente de Ecuador, y te sabes que son sus mismos problemas. Entonces la filosofía era, bueno, les preguntabas, ¿por qué no publicas? Porque no sé, ok, entonces te voy a armar un curso para que aprendas. Ahora, ok, ¿por qué no publicas? Porque no me los aceptan cuando los mando, ok, ya tenemos la facilitación para hacerte las revistas. Ahora, ¿por qué no publicas? Porque no quieres. Ese ya no es mi problema. Entonces es como acorralarte y llegar un momento en el que te dejes a la persona ya las cosas listas para que el que tome la decisión sea el individuo. Y en ese sentido, creo yo que no lo puedes hacer de manera directa, pero a lo mejor sí lo puedes hacer de manera indirecta, tratando de compartir, por ejemplo, estas experiencias, compartir todas las actividades que en algún momento uno hace,
y que de repente te das cuenta que ya ahorita eso ya forma parte de tu quehacer, ¿no? Es más, yo no dudo ni tantito que en el lapso de 10, 15 años en las que a lo mejor ya la ortopedia, pues aunque me haya dejado mucho, a lo mejor vaya cambiando de nivel a trabajar únicamente con la docencia y con la investigación. Y pues bueno, usted ha hecho mucha investigación. ¿Cómo es que usted le influye esas ganas de investigar a sus alumnos o a sus residentes o a las personas con las que tiene usted contacto? Yo creo que cuando le llegas a las personas hacia algo que a ti te gusta, tarde que temprano llegas a influir de alguna manera, y eso lo entendemos perfectamente. Por ejemplo, mis residentes tienen una necesidad, que es titularse, y para titularse necesitan hacer una tesis. Entonces yo ya tengo un punto a mi favor. ¿Por qué? Porque tienes una obligación. O sea, no se titulan si no haces una tesis. Entonces, ¿qué haces? Bueno, diseñas estrategias con las que de repente ellos hagan sus tesis, terminen, pero al mismo tiempo empiecen a tener ese vínculo con el mundo de afuera. Yo he elegido algunos congresos. Los congresos tienen dentro de sus actividades los trabajos libres. Entonces, de repente hay un congreso en junio y un congreso en diciembre. Entonces, los chicos cuando empiezan a hacer sus proyectos de tesis, los motivamos para que empiecen con los trabajos y que los ingresen a los concursos. Y sin falsa modestia, pero llevamos 5 o 6 años al hilo que los residentes de nuestro hospital han ganado los primeros lugares en los congresos de los trabajos libres. ¿Qué premios obtienen? Pues de repente les dan becas completas para irse a congresos internacionales. Entonces, de repente, una tesis que tenía una intención administrativa se convierte en un estímulo para que tú puedas acudir a un congreso con todos los gastos pagados, y como diría a veces uno de mis maestros, que viajas como a ti te gusta, ¿no? Gratis. Bueno, gratis entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí si me preguntas, a mí la investigación a mí me ha permitido conocer, a mí me ha permitido viajar, ¿sí? Me ha permitido, por ejemplo, conocer Argentina, conocer Brasil, Perú, Guatemala, Honduras. Me ha permitido viajar, me ha permitido conocer mucha gente que a lo mejor de manera normal no lo pudiera haber hecho. Y la otra, que por ahí dice un dicho: si has de viajar, hazlo en primera clase. La investigación también eso te permite, de que cuando viajas regularmente, como son cosas tan importantes, pues es muy grato viajar y viajar en clase ejecutiva, que también se te da la investigación. Entonces, cuando a la gente le platicas eso y cuando la gente se da cuenta de que son beneficios, yo creo que a todos nos llega a tocar esas fibras más sensibles, que es el placer y es el placer de disfrutar. Entonces, eso cuando les empiezas a mostrar y los integras de una manera directa y que se dan cuenta, sí llegas a influir en la gente. Y de eso, de hecho, hace 1 año y medio hicimos una especie como un balance de lo que se ha hecho con los trabajos, pero lo más importante es qué ha pasado con la gente, que en algunos momentos dados lo has influenciado. Y de hecho, por ejemplo, tengo ya uno de mis ex-residentes que va a ser el próximo jefe de división de Educación e Investigación en Magdalena de las Salinas, por ejemplo, en el Distrito Federal, o sea, en la meca de lo que es la trauma y la ortopedia. Entonces, el saber que en algún momento tú influiste porque también llegaste a decirles: ¿sabes qué? No me hagas eso porque tú no eres así. O sea, trata de buscar cuáles son otras opciones. ¿Por qué? Porque hay otra situación, eso es lo bonito. Pero dentro de todo eso también te encuentras con cosas, con personas que influyen, pero que al mismo tiempo se dan cuenta que no quieren que tú hagas lo que estás haciendo. Pero el ejemplo más clásico para mí es la bola de nieve. Hay un momento en el que cuando la bola de nieve está muy pequeñita, o sea, la pueden estar tumbando, que esos fueron muchos de los problemas con los que se vivió para poder trabajar. Pero llega un momento en el que la bola ya está más grande, que dices: ¿sabes qué? O te quitas o te unes con la bola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahorita estás trabajando? Y eso es lo que te puedes
sentir que influyes. Y bueno, ahora la oportunidad que uno tiene si ya lo hicimos con la gente de posgrado, y que si en algún momento lo podemos hacer con la gente de pregrado, imagínense qué les espera el mundo, ya con gente motivada como ustedes, ¿no? Y lo más importante es que tarde que temprano esto te das cuenta que esto llega a influir e influye de una manera positiva en la sociedad. Entonces, ahí lo más importante es no esperar lo que alguna persona me vaya a redituar a mí algo. O sea, eso, yo creo que eso forma parte de la pasión, ¿no? No esperar ese pago directo de la persona con la que estás influyendo. Yo creo que a mí la institución, por ejemplo, a mí me becó durante 2 años y no me cobró absolutamente nada. Es un compromiso moral que uno tiene, y aparte yo creo que casi todos tenemos como que le encuentra uno esa misión, ¿no? ese lugar para qué estás, y es lo que realmente le da un sentido a la vida, ¿no? Y la influencia que en algún momento dado puedes tener, y al final siempre es un estilo de vida, ¿sí? O sea, terminas hablando metodológicamente, terminas actuando metodológicamente, y es más, no un tantito que se me ponga a analizar la entrevista, probablemente tengan una introducción, tenga un material de método, resultados, y probablemente tenga una conclusión. Y terminas haciendo las cosas con orden. Bueno, vaya que tiene una gran influencia en todos los alumnos. Ahora en la parte ya de aquí en el área de medicina, ¿cuál sería el principal consejo que le daría a una persona que se interesa en investigación? La investigación, aún así, aunque hay muchos motivadores en la actualidad, sigue siendo amor al arte. O sea, una persona que hace investigación debe de pensar que lo que va a hacer tiene que estar sustentado y tiene que tener un objetivo principal, que es modificar acciones, modificar actitudes, modificar sistemas. Hay ocasiones que estamos inmersos dentro de una estructura en las que las cosas así se hacen, y a veces las hacemos mal, pero no tenemos a veces el valor para poderlo hacer. Entonces el consejo, si en algún momento dado dicen que los consejos solamente se dan en dos ocasiones, cuando está de por medio de la vida y cuando se piden. Y si en algún momento alguien me lo pidiera y pudiera darles un consejo, primero, si realmente quieres hacer investigación, no pienses que inicialmente vas a vivir de ella, ¿sí? O sea, esto viene a formar parte de una estructura, una formación, exactamente, que te va a permitir ver la medicina con otros ojos, porque llega un momento en el que tú te das cuenta que a la hora de ejercer la práctica médica, llega un momento que ya no te satisface. O sea, el hecho de ir así, va a sonar crudo, pero ya no te satisface el ir a salvar vidas, ya no te satisface el ir a operar a pacientes para que caminen, ya no, ya quieres crear algo más, exactamente. Llega un momento en el que llegas y eso, lo único que te lo da es la investigación. Y la otra cosa es de que debes de creer mucho en ti, debes de tener un sentido crítico, pero al mismo tiempo también tener el valor de hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque esto forma parte de cambiar paradigmas, ¿sí? Hay ocasiones de que ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas y las seguimos haciendo. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿sí?, y queremos modificarlas, primero hay que tener la preparación. Yo para poder luchar con mis maestros y luchar en el sentido académico, o sea, jamás ibas a poder competir desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Porque la experiencia, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero te das cuenta que había algunas cosas que no estabas de acuerdo por ellas, y pues mi novatez hasta cierto punto no me impedía poderme ni siquiera pensar en objetar alguna decisión. ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, prepararte en ese sentido, y pues llega un momento en el que te das cuenta que el conocimiento y la verdad y la razón se sigue anteponiendo ante cualquier situación de tipo autoritario, que a veces se da en el área médica, y es muy frecuente, ¿sí? O sea, las jerarquías también se muestran, y yo creo que es importante también saberlas manejar con todo el respeto, pero siempre, o sea, teniendo el conocimiento y la certeza de lo que ustedes ya saben. ¿Y eso qué es lo que te da? Bueno, te da lo que tú sabes en ciencias básicas, pero lo que le da un plus y lo que hace la diferencia es el que tú tengas un conocimiento.
Los conceptos de maestría y doctorado, o sea, de manera general, la maestría es aquella persona que es maestro y que en algún momento sabe manejar el método científico. Pero la parte de doctorado va más allá, porque tiene que ver con la creación de conocimiento, o sea, de crear todo lo que en algún momento no existe. Y eso forma parte de esa acción, aunque muchas de las veces el integrar cosas que no existen cuesta trabajo volverlas a integrar, y por eso se necesita valor y se necesita tener ese sentido crítico. Y pues bueno, usted mencionaba hace rato que las investigaciones influyen a la sociedad. ¿Considera usted que todas las investigaciones tienen como que el mismo impacto, o hay unas más que otras? ¿O cómo lograr que tu investigación llegue a tener un gran impacto en la sociedad? Yo siempre he pensado que cuando quieres hacer una investigación tienes que tener en mente tres cosas. Una es el gusto personal. O sea, si tú ya viste algo que en algún momento dado te crea cierta necesidad, cierta intuición, es necesario que ahí lo investigues. ¿Por qué? Porque eso bajo tu perspectiva y bajo tus ojos es muy importante. Pero también tienes que tener muy en cuenta qué tan factible es. O sea, porque habrá cosas que a lo mejor quisieras modificarlas, pero en la realidad no lo vas a poder hacer, y eso es frustrante. Y la tercera es que tú identifiques cuáles son los problemas que la sociedad se aqueja, que es lo que se denomina las líneas prioritarias. Si tu investigación cumple con esas tres cosas, tenlo por seguro que esta investigación va a tener una muy buena difusión, pero algo mucho más importante, va a generar un impacto. O sea, el impacto es aquello que en algún momento dado genera la llamada de atención, ¿sí? Algo que impacta, es algo que sorprende, es algo que en algún momento dice las cosas probablemente puedan ser de otra manera. Entonces yo creo que si cumple esos tres puntos, cualquier persona que haga investigación puede lograr a que esa investigación sea una investigación de alto impacto. Y bueno, ahora es un término que se utiliza frecuentemente con las revistas y con todos los artículos que realmente valen la pena. Bueno, ahora que nos menciona de la investigación, ya en la parte como personal de su investigación, ¿cómo qué metas tiene el futuro? Ahorita, una de las líneas de investigación que hemos estado manejando, ya ahorita la parte de investigación clínica probablemente la seguimos haciendo, pero de una manera menos frecuente. Ahorita en donde queremos incidir es precisamente en los procesos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hacer investigación en la que cambios en la educación o en la formación genere cambios precisamente en la atención. ¿Qué quiere decir? Simplemente identificar cuáles son esos puntos que cualquier enfermedad tiene, que son importantes y relevantes, enfatizarlos, tratar de utilizar la tecnología para que al médico se le facilite todas estas acciones y que al final pues toda la parte de los procesos de salud se optimicen. Y yo creo que partiendo de los conceptos que mencionaba anteriormente, en la actualidad tenemos un gran problema todavía, que es la probable universalización de lo que son de los servicios de salud. Entonces ya partiendo de eso, que todavía no lo hemos vivido de una manera directa, pero yo sí sé que en un lapso de 3 o 4 años lo vamos a tener, es como generar ya desde este momento propuestas, no para que la atención sea deficiente, sino por el contrario, con recursos o a lo mejor con menos de los que tienes, poder llegar a hacer lo que has hecho hasta ahorita, pero si no hasta optimizar los recursos. Entonces quizás sería a lo que nos estamos enfocando. Y bueno, también otras líneas de investigación, que es básicamente lo que es la integración de lo que son equipos multidisciplinarios, tener la habilidad y tener la capacidad y tener la madurez de saber trabajar en equipo, y no nada más en el área de la especialidad, sino también en áreas de, por ejemplo, con gente de nutrición, con gente de psicología, con gente de ingenierías, porque realmente cuando lo trabajas de esa manera, la investigación toma un giro totalmente diferente y otro nivel, exactamente. Bueno, pues creo que ya sea todo por la entrevista. Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo y le deseamos éxito en sus puntos. Muchas gracias, y bueno, si esto en algún momento puede llegar a generar algún tipo de influencia, pues realmente formaría
era parte de mis objetivos, ¿no? El que personas jóvenes como ustedes puedan ver en una persona pues algunas características de las cuales uno quisiera ser, pero también yo creo que uno también puede tomar, yo también no quiero ser así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final ustedes todavía tienen esa oportunidad de darle esa dirección y bueno, saber que no todo es color de rosa, que también hay que sufrirle, hay que batallar, pero al final si alguien me dijera, oye, si Dios te diera la oportunidad de que regresaras el tiempo, ¿en qué etapa la detendrías para cambiar de curso? Yo creo que cometería exactamente los mismos aciertos y los mismos errores. ¿Por qué? Porque algunos errores se hicieron beneficios y algunos beneficios al contrario. Tuve que tomar otro rumbo y bueno, a veces hay que hacer el caso al destino y sacar de lo malo lo bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por la distinción.